Alguien le tiene que avisar a Cátedra para que grabe. Ah, bueno, ya está, listo. Está grabando. ¿Seguimos? Sí, perdón. No, está muy bien. Entonces, el ANCA es una técnica de inmunofluorescencia. Dice que la célula, o sea, marca las células con inmunofluorescencia. Si se observa la inmunofluorescencia es positivo, y según el patrón de esta inmunofluorescencia, de este tinte de la célula, puede ser C o P. Cuando uno solicita la prueba, solicita ANCA, ¿sí? Solicita la prueba de inmunofluorescencia. Hay otra forma de solicitar los anticuerpos, que es a través del ELISA. El ELISA es más específico y va a buscar directamente el tipo de anticuerpo. En este caso, puede ser un ELISA PR3 o el ELISA MPO. El ELISA PR3 corresponde al ANCA-C y el ELISA MPO corresponde al ANCA-P, ¿sí? De acuerdo a la disponibilidad en donde uno esté, puede pedir el ELISA primero, es lo más correcto, y luego confirmar con la inmunofluorescencia. En el caso del ANCA-C o PR3, de acuerdo a la técnica utilizada, orienta más a la GPA, ¿sí? Alex Wegener. No quiere decir que tanto la PAN como la EGPA no tengan ANCA-C o PR3, pero está presente en menor porcentaje. Hay un cuadrito más adelante que es muy, muy interesante esto, después lo vamos a ver. También según la serología puede haber vasculitis asociada a IgA, como el Johnny-Henoch, o vasculitis con presencia de inmunocomplejos, como la crioglobulinemia. Bueno, dentro de los criterios de clasificación, los aún utilizados, ya les digo, lo que más utilizamos es esto que les conté recién, según la presencia o no de anticuerpos. Pero según los criterios de clasificación para los estudios de investigación, todavía se utilizan los criterios de Chapel-Hill, los últimos, los del consenso de 1994, que complementan los criterios de clasificación anterior, que de 1990. Bueno, acá les puse algunas diferencias entre los criterios de 1990 y 1994, son técnicos. Algo interesante es que hasta ese año la poliangitis microscópica, la PAM, se consideraba la misma enfermedad que la PAN, que la poliarteritis nodosa. Hoy sabemos que son dos enfermedades absolutamente distintas, y que la vasculitis leucocitoclásica no es una vasculitis específica per se, sino que es una manifestación, estoy con la quinta parte. Perdón, estoy en el consultorio y vamos. Hoy a las 11 tenemos, sí. Después, ahora, sí, ya terminó. Dale. Disculpen. Bueno, antes las vasculitis cutáneas leucocitoclásicas se consideraban como una entidad per se. Hoy se sabe que cualquiera de las vasculitis primarias, secundarias, ANCA, no ANCA, pueden producir este tipo de lesión, y que es una manifestación histológica de una vasculitis sistémica y no una vasculitis per se. Bueno, acá hay a partir de ahora vamos a tratar desde distintos enfoques, tratar de pensar, de comprender, de cómo sospechar para arribar también al diagnóstico. Les había contado que una de las clasificaciones más antiguas era según el tamaño del vaso. Las vasculitis de grandes vasos, repasamos Takayasu y arteritis de células gigantes, las vasculitis de pequeños vasos, la PAM con M, la GPA y la EGPA, con sus nombres antiguos, la vasculitis de pequeños vasos, la poliarteritis nodosa y el Kawasaki. Aquellas que están asociadas a complejos autoinmunes, que generalmente suelen ser vasculitis de pequeños vasos, o la vasculitis también antimembrana basal, el Wood-Pastur, que es la de menor tamaño del vaso.
Y acá, de vuelta, más explayado, los criterios de 1994, ¿sí? Según estos criterios podemos agrupar. Por un lado, las vasculitis de grandes vasos, significa la aorta y sus ramas principales, donde encontramos la arteritis de células gigantes y el tacallazo. A su vez, la arteritis de células gigantes, según la histología, es una arteritis granulomatosa, afecta la aorta y las ramas mayores de la aorta, sobre todo las extracraneales. Usualmente compromete la arteria temporal, aunque no nunca, y de ahí su nombre más antiguo, primitivo, y afecta generalmente a pacientes de mayor de 50 años. Como se elige como corte la edad, y eso es muy importante. La arteritis de células gigantes y el tacallazo comparten muchísimas características. Por definición vamos a decir que si el paciente tiene mayor de 50 años, presenta una arteritis al momento de la primera manifestación, ¿no? Si el paciente tiene mayor de 50 años, estamos frente a una arteritis de células gigantes. Si el paciente tiene menor de 50 años, estaríamos frente a una arteritis de tacallazo. Ambas son arteritis granulomatosas, ambas afectan la aorta y sus ramas, la clínica es muy parecida, el laboratorio es igual, así que vamos a usar la edad como corte para definir una u otra enfermedad. Con respecto a las vasculitis de vasos medianos, ¿a qué nos referimos? A las arterias viscerales, hepáticas, renales, mesentéricas, coronarias. Habíamos dicho la poliarteritis nodosa clásica, que a su vez, según histología, es una arteritis necrotizante. En este caso no produce glomerulonefritis, puede producir afección del riñón por isquemia, pero no produce inflamación glomerular, no produce glomerulonefritis, y eso es muy importante porque por este concepto se separó la PAM de la PAN, ¿sí? La poliangitis microscópica produce principalmente glomerulonefritis y la arteritis nodosa va a respetar al glomérulo. Tampoco produce vasculitis de capilares, de arteriolas o vénula, la PAM tampoco, por ejemplo, no afecta ni las arteriolas ni las vénulas generalmente. Y la enfermedad de Kawasaki, que es una arteritis asociada a un síndrome linfoglanular mucocutáneo, las arterias coronarias son las más afectadas, puede comprometer a aortas y venas, y generalmente ocurre en niños, ¿sí? Así como la arteritis de células gigantes es en adultos y el tacallazo en edades más jóvenes, lo mismo podríamos decir con la PAM y el Kawasaki. Bueno, las de pequeños vasos, ¿sí? Capilares, vénulas, arteriolas, arterias distales, las intrasparenquimatosas. Bueno, está por un lado la GPA, ¿sí? Vieron que acá traté de poner en este cuadro, de asociar todo lo que dijimos hasta ahora. A ver, vasculitis de pequeño vaso, asociada a anticuerpos, las vasculitis de pequeños vasos asociadas a ANCA sería la GPA y la PAM. Asociada a IgA, el John y la crioglobulinemia. Y a su vez, la manifestación histológica. En el caso de la GPA, es una granulomatosis, compromete el tracto respiratorio en su gran mayoría, en más del 70%, produce una vasculitis necrotizante en pequeños y medianos vasos, produce glomerulonefritis necrotizante, pero es pausinmune. ¿Qué significa? Que en la inmunofluorescencia de la anatomía patológica del riñón, el glomérulo no muestra complejos inmunes. La EGPA también es una granulomatosis, pero eosinofílica. En la anatomía patológica es lo que nos va a diferenciar a la GPA de la EGPA, por la presencia o no de eosinófilos. Ambas comprometen el tracto respiratorio, ambas son vasculitis necrotizantes. En el caso del Lesch-Strauss se asocia también a asma. En el caso de la poliangitis microscópica es una vasculitis necrotizante también, pero
con escaso depósito de inmunocomplejos, sí produce con mucha frecuencia glomerulonefritis. Todas las vasculitis asociadas a ANCAS afectan el riñón y el pulmón. Las tres pueden producir lo que vamos a denominar síndrome pulmón-riñón, que es glomerulonefritis con hemorragia alveolar. No cualquier afección renal asociada a cualquier afección pulmonar es un síndrome pulmón-riñón, sino síndrome pulmón-riñón es glomerulonefritis pauciinmune asociada a hemorragia alveolar. Cualquiera de las tres de las vasculitis asociadas a ANCA o ANCA positiva pueden producir síndrome pulmón-riñón. Pero las dos primeras afectan más frecuentemente el pulmón y la PAN afecta más frecuentemente el glomérulo. Bueno, la púrpura de Johnson-Henoch, que son depósitos inmunes predominantemente de tipo IgA, compromete sobre todo piel, intestino y riñón, y se asocia con otras manifestaciones que ahora las vamos a ver mejor. Y la crioglobulinemia, que la oclusión el depósito de inmunoglobulinas y de inmunocomplejos va a llevar a una oclusión del vaso con ruptura de la pared vascular, con bastante equimosis, hipotequias, púrpuras y necrosis por oclusión por los inmunocomplejos, ¿sí? Isquemia y necrosis. Se asocia con mucha frecuencia la presencia de enfermedad por virus C y afecta sobre todo piel y glomérulo. Entonces, hasta ahora la clasificación y lo teórico, digamos. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar vasculitis, ¿no? ¿En qué paciente yo tengo que pensar? Las vasculitis son enfermedades graves, ¿sí? Sobre todo las enfermedades, las vasculitis asociadas a ANCA, tienen una mortalidad altísima sin tratamiento, y la mayoría de las vasculitis, salvo la arteritis de células gigantes, se dan en pacientes jóvenes. Entonces son enfermedades graves, y son urgencias. ¿Qué significa que una enfermedad grave o una urgencia y que se den pacientes jóvenes, ¿no? Que si no lo pienso, no lo voy a diagnosticar. Lo que no pienso, lo que no se me cruza en el pensamiento, no entra en una ruta diagnóstica, no voy a llegar nunca al diagnóstico. Lo que no llego al diagnóstico no lo trato, lo que no trato no mejora. En este caso hay un 50% de probabilidades de que el paciente sin tratamiento se muera o quede con una discapacidad permanente. Entonces son enfermedades que tengo que tener siempre en la sospecha para actuar con exactitud y con rapidez. ¿Cuándo voy a sospechar la vasculitis? En todos, pacientes sobre todo jóvenes, en todos síndrome febril prolongado de fiebre de origen desconocida, tengo que sospechar vasculitis. Las vasculitis producen mucho decaimiento general, ¿sí? Puede llevar a la caquexia y anorexia, hiporexia, adelgazamiento, fiebre, malestar general, simulan enfermedades multisistémicas, generan mucha artralgia, artritis. Entonces todo paciente joven en este estado, digamos, lo primero que pienso es la infección y lo segundo es la vasculitis. Con mucha frecuencia, muchas de ellas pueden producir mononeuritis múltiple, ¿no? La afección del nervio periférico se puede presentar mayormente como una polineuritis o como una mononeuritis múltiple. Cuando hay una mononeuritis múltiple, estoy obligado a pensar como primer diagnóstico una vasculitis, y eso grábenselo. Mononeuritis múltiple equivale a vasculitis hasta que se demuestre lo contrario. Mononeuritis múltiple, vasculitis. Las púrpuras palpables, una glomerulonefritis, también frente la glomerulonefritis se diagnostica primero por un sedimento de orina común y corriente, con la presencia de microhematuria, con proteinuria, si esta microhematuria a su vez muestra la presencia de signos de daño glomerular, como pueden ser, por ejemplo, los hematíes dismórficos,
con eso solo ya puedo decir que estoy en presencia de una glomerulonefritis. También toda glomerulonefritis activa me enciende la luz de una vasculitis. Hay muchas enfermedades que pueden producir glomerulonefritis, pero la vasculitis es una de ellas. Bueno, y todo fenómeno isquémico, ¿no? Sobre todo en pacientes jóvenes también. Bueno, acá les traje 4 casos reales de este año, en donde podríamos pensar una vasculitis y no lo fue, ¿no? Les voy adelantando. Por ejemplo, un varón de 25 años tenía fiebre de 4 semanas, adelgazamiento, necrosis digital, hematuria con proteinuria, o sea, una glomerulonefritis, insuficiencia, que lo lleva a una insuficiencia renal aguda, y el ANCA era positivo, ¿no? Uno puede decir, si uno tiene un paciente joven, fiebre prolongada, adelgazamiento, caquexia, hay glomerulonefritis y hay necrosis digital, uno lo que tiene que pensar es una vasculitis, ¿no? Y está bien pensarlo para hacer el diagnóstico o descartarlo. En este caso no era una vasculitis, el paciente tenía una endocarditis bacteriana por Bartonella, ¿no? Pero bueno, uno lo piensa, y dentro de todo el screen diagnóstico de fiebre prolongada, por supuesto lo primero que uno descarta es la infección. Otro caso, un varón de 60 años, también fiebre prolongada, también deterioro general. Podríamos decir que más del 90% de las vasculitis sistémicas comienzan con fiebre y deterioro del estado general, ¿sí? Son pacientes que van a evolucionar a la caquexia. Bueno, este paciente también tenía lesiones cutáneas ulceradas, perforación del paladar duro, ¿sí? La GPA produce con mucha frecuencia perforación del paladar, lesiones granulomatosas en vías aéreas superiores, infiltrados pulmonares. Uno mira al paciente y podría decir, bueno, la presencia de un Wegener. Este paciente tenía una histoplasmosis. Una mujer de 27 años tenía perforación del labio, tenía lesiones en línea media, púrpura palpable, estaba adelgazada y tenía un MPO positivo, ¿sí? Tenía anticuerpos positivos. Uno dice, está en presencia de una vasculitis de pequeños vasos ANCA asociada. Bueno, la paciente tenía lesiones por cocaína. Varón de 35 años, fiebre de origen desconocido, caquexia, tenía hemóptisis con nódulos pulmonales, compromiso renal y el ANCA-P positivo. Este paciente tenía una infección por TBC. ¿A qué voy con esto? Voy a dar otro enfoque de lo que dije antes. Las vasculitis sistémicas hay que pensarlas porque son enfermedades graves que conllevan a la muerte o el deterioro permanente de algún órgano por la necrosis. Pero siempre primero tengo que descartar la infección, ¿sí? Si yo a algunos de estos pacientes, tanto el de la Bartonella, la histoplasmosis, la tuberculosis, también el linfoma a veces puede simular una vasculitis, si yo a cualquiera de estos pacientes me instauro el tratamiento agresivo inmunosupresor que requiere la vasculitis, se muere. Porque cualquiera de ellos, la Bartonella, la histoplasma, la tuberculosis, etc., frente al tratamiento de inmunosupresor, digamos, es incompatible con la vida, ¿no? Entonces, además de pensar la vasculitis, al mismo tiempo tengo que pensar todos los diagnósticos diferenciales. Y antes de instaurar el tratamiento de la vasculitis, tengo que rápidamente descartar estos diagnósticos diferenciales. Y el más importante de ellos es la infección. Pienso vasculitis, me pregunto si no puede ser una infección, tengo que descartarla de todos los medios posibles y luego instaurar el tratamiento. A veces no nos da tiempo. Un paciente que se presenta con una poliangitis microscópica o con una GPA rápidamente evolutiva, con una hemorragia alveolar masiva y una glomerulonefritis que lleva a una insuficiencia renal aguda, muchas veces no nos da tiempo a descartar del todo la infección. Entonces, si yo tengo una sospecha,
tengo otra posibilidad de tratamiento, si yo tengo una sospecha de infección, tengo otra posibilidad de tratamiento antes de la inmunosupresión, que es el tratamiento con gamma-globulinas endovenosa, ¿sí? Siempre hay tenemos como un as bajo la manga de esperar el tratamiento inmunosupresor en las vasculitis graves antes de descartar la infección. Si no puedo inmunosuprimir a un paciente si no descarté la infección. Estos son dos conceptos importantes. Pensar la vasculitis porque el paciente se muere, pero antes de tratar la vasculitis, descartar la infección porque el paciente se muere. Bueno, ¿qué ayuda al diagnóstico diferencial? Por supuesto la anamnesis, descartar las drogas, el riesgo de alguna enfermedad como la HIV, la hepatitis B, la hepatitis C, que son las grandes simuladoras de la vasculitis, tanto la HIV, la hepatitis B, la hepatitis C, la tuberculosis, la estepolasmosis, la leishmaniasis, la bartonelosis, todas esas son las enfermedades que siempre simulan una vasculitis sistémica. Enfermedades asociadas, las neoplasias, otras conectivopatías, bueno, hacer un buen examen físico para ver la extensión del daño, el laboratorio, la orina, ¿no? La orina no alcanza con una orina común, en donde simplemente voy a ver una microhematuria, puedo ver la presencia de proteinuria, sino que tengo que hacer orina de 24 horas, medir bien la proteinuria, y sobre todo analizar la orina en microscopio a través de los servicios de nefrología para descartar la presencia de hematíes dismórficos, que son los que hacen diagnóstico de la glomerulonefritis. Bueno, y luego todos los estudios de imágenes que tenemos al alcance, ¿no? Para también ver la extensión del daño y el órgano comprometido. Con respecto a la anamnesis y al examen físico, me gustó mucho este cuadrito, en donde, de acuerdo a la manifestación clínica, podemos sospechar qué tipo de vaso está afectado, y de acuerdo al tipo de vaso que está afectado y la presencia o no de anticuerpos, puedo llegar al diagnóstico, como les dije antes, ¿no? Sería una forma de pensar la vasculitis de atrás para adelante. Entonces, si el paciente se presenta con claudicación, con hipertensión arterial, con ausencia de pulso, soplos arteriales, dilatación aórtica, trastornos en la visión, voy a pensar en una vasculitis de grandes vasos, si tiene nódulos cutáneos, úlceras en piel, livedos reticulares. El livedo reticulares, miren, es la segunda foto, ¿sí? Es como es este aspecto marmolado, ¿sí? Estas líneas con aspecto marmolado que se puede dar en cualquier parte del cuerpo. La primera foto es un paciente añoso con engrosamiento de la arteria temporal, bueno, las úlceras, las necrosis digitales y púrpura en miembros inferiores, ¿sí? Y en los vasos... ¿Sí? Lo del engrosamiento de la arteria temporal, ¿hasta qué punto como que es normal? Porque yo, por ejemplo, se me nota bastante, tipo, se me... No, esto no es un aspecto visible simplemente, sino que uno palpa esta arteria y no es coercible, o sea, es como si tuviera un cordón, un cordón duro, pétreo, esto lo tocas y es duro, pétreo, a diferencia de todos, a veces nos ponemos nerviosos, la arteria se ve, se palpa, pero esta cuando la tocas te das cuenta. Okay. Una vez que tocaste alguna vez una de esas, ya sabes. Bueno, ¿Son muy dolorosas bien. también o no? ¿Cómo? ¿Son dolorosas también o no las de la temporada? A veces sí, el paciente se presenta con cefalea, con claudicación de la articulación temporomandibular, sí. Pregunten, todo lo que quieran, no hay problema, charlemos. Bueno, y acá... como un resumen, ¿no? De todo lo que dijimos hasta ahora, dentro de las vasculitis primarias, según el tamaño del vaso, y a su vez las de vasos pequeños pueden tener presencia o no del ANCA, y a su vez qué tipo de ANCA tienen, ¿no? Este sería como un algoritmo diagnóstico de todo lo que charlamos hasta ahora.
Ustedes después tienen posibilidades de tener este PowerPoint, ¿no es cierto? En la clase la pueden tener como para mirar, o sea, yo en algunas cosas voy rápida, pero supongo que se quedan con los slides. Creo que se la tiene que mandar a la secretaria y ella nos la manda a nosotros. Perfecto, bueno, hacemos eso entonces, muy bien. Bueno, hablamos de las vasculitis asociadas a ANCA, la nomenclatura más nueva. Miren, estas son este es un campo oscuro, microscopio de inmunofluorescencia, ¿no? Es una técnica de IFI, de inmunofluorescencia. Estas son las células, ¿sí? Observan que este es un ANCA-P. Algunas cosas, les dije que había 3 patrones, ¿no? de inmunofluorescencia, puede ser C, si es más central, P si es más periférico, y A cuando es atípico, cuando es tan débil que no termina de ser ni C ni P. Y eso es inespecífico y hay que repetir la prueba o recurrir a los ELISA y ver si es un PR3 o un MPO. Si el ANCA es atípico y a su vez el PR3 y el MPO fuera negativo, hay que ver la evolución del paciente y repetir. Y por otro lado, el PR3, ¿no? La técnica hecha por ELISA, nos orienta un montón en la actividad del paciente, ¿no? Aumenta o disminuye de acuerdo a la línea de actividad del paciente. Bueno, y esta es una paciente con una GPA, una vasculitis ANCA positiva con lesión en la línea media, que es indistinguible de la lesión por cocaína, por leishmaniasis, por histoplasma. Bueno, la epidemiología, como les dije, ¿no? Si bien hay una edad pico de incidencia entre los 65 a 74 años, las vasculitis por ANCA son raras en niños, de acuerdo al tipo de vasculitis ANCA positiva, también va a depender la edad del paciente, ¿no? Y esto es lo que les contaba al principio también, que podríamos, si pusiéramos las 3 vasculitis asociadas a ANCA, podríamos ver la manifestación en frecuencia por órgano, y en torno a eso también nos ayuda un montón a la orientación diagnóstica, porque habíamos contado que la GPA afectaba principalmente vías aéreas superiores y pulmón, ¿sí? A diferencia de la poliangitis microscópica, que prácticamente respeta o es raro que se presente en vías aéreas, y se puede presentar en pulmón, pero no tan frecuente como la afección renal, ¿sí? Fíjense, puede ser, es mucho más frecuente la poliangitis microscópica que afecte el riñón que afecte el pulmón. Al contrario de la EGPA, que afecta más frecuentemente al pulmón y vías aéreas superiores que al riñón. Ahora, cualquiera de las 3 puede afectar a todos estos órganos. A veces es muy, muy, muy difícil hacer la distinción entre una u otra, porque además, si vamos a los anticuerpos en el otro cuadrito, cualquiera de las 3 puede tener cualquiera de los anticuerpos, ¿sí? Puede ser ANCA-C o ANCA-P. Si bien hay una mayor tendencia de la GPA a tener ANCA-C o PR3 y de la poliangitis microscópica y de la EGPA a tener ANCA-P o MPO, puedo tener una GPA con ANCA-P, ¿no? A veces es muy difícil, muy difícil, por ejemplo, un paciente con síndrome pulmón-riñón, ANCA positivo, decir si es una poliangitis microscópica o una GPA. A veces no llegamos a esa disquisición. Por eso también se agrupan a estas 3 vasculitis como vasculitis de pequeños vasos ANCA positivo, porque sabemos que el tratamiento es exactamente igual. Lo que a veces insistimos en tratar de hacer la disquisición diagnóstica porque la evolución es diferente en cada uno, ¿no? La PAM tiene un peor pronóstico al inicio,
calcio, ¿sí? Y tiene menos recidiva, a diferencia que la GPA, que es todo lo contrario, por ejemplo. Bueno, me voy apurando que digamos, se va haciendo la hora. La GPA o ex-Wegener, les dije, afecta principalmente las vías aéreas superiores, produce sinusitis, costras nasales, puede perforar el tabique nasal. Existe una GPA que solo está limitada a vías aéreas superiores, a veces sin la presencia de vasculitis, solo se observan granulomas en vías aéreas superiores, puede dar otitis con pérdidas auditivas, puede generar estenosis subglótica, ¿sí? Entonces, la GPA puede o no presentarse con vasculitis, puede ser solo lesiones granulomatosas que llevan a la estenosis subglótica, pérdidas auditivas, perforación del tabique, o puede a su vez tener una enfermedad granulomatosa con vasculitis que va a afectar al pulmón, al riñón, ¿sí? Todo lo que antes dijimos. Bueno, el manejo también, este es el manejo actual de la vasculitis ANCA, que se los dejé por si lo querían ver, pero no entraría, digamos, el tratamiento. Y después hablar un poquito de las vasculitis de más grandes vasos, ¿no? La arteritis de células gigantes es una inflamación también granulomatosa, similar a la GPA, pero en este caso de grandes vasos, compromete sobre todo las ramas extracraneales de la carótida, el callado aórtico, sus ramas, y la polimialgia reumática, que es una enfermedad o una manifestación que se da en pacientes añosos, con dolor, rigidez, sobre todo matinal, cintura escapular, puede ser cintura pelviana, con decaimiento general, adelgazamiento, se considera como una manifestación sistémica de esta inflamación granulomatosa de la arteritis de células gigantes. Se las asocia con mucha frecuencia, ¿sí? Hasta un 50% de los pacientes con arteritis de células gigantes se presentan polimialgia reumática. No al revés, ¿no? Si el paciente inicia con una polimialgia reumática, puede evolucionar a una arteritis de células gigantes, pero con menos frecuencia si es al revés. Digamos, ¿por qué también se piensa que la polimialgia reumática podría ser una manifestación sistémica de la arteritis de células gigantes? Bueno, porque ambas se dan en mayores de 60 años, porque en ambas hay elevación de eritrosedimentación PCR, ambas se dan en mujeres, y las dos tienen una excelente respuesta corticoide. Sobre todo la polimialgia reumática, ¿sí? Si uno tiene una mujer mayor de 60 años, con una eritrosedimentación mayor de 50, y sospecha una polimialgia reumática porque se presenta con dolor, con rigidez de cintura escapular, por ejemplo, uno aún podría hacer una prueba con corticoides, que darle bajas dosis de corticoides, le damos 10-12 miligramos de meprednisona, y si a las 48 horas la paciente mejora drásticamente, uno podría, con todo ese conjunto de signos y síntomas, arribar al diagnóstico de la polimialgia reumática. Bueno, lesiones de arteritis de células gigantes, con necrosis de la lengua, el cuero cabelludo, la otra foto que ya les mostré de la arteritis de la temporal. Acuérdense que arteritis de la temporal es una de las manifestaciones de la arteritis de células gigantes, pero puede no tenerla, por eso se cambió la nomenclatura. Para el diagnóstico, la eritro y la PCR elevada, la inmunosorología, que son negativas, no son vasculitis asociadas a ANCA u a otro anticuerpo, y como todas las vasculitis sistémicas, aumento de reactante de fase aguda, anemia, hipoalbuminemia, puede haber trombocitosis, elevación de la FAL, adelgazamiento, decaimiento general, artralgias, artritis, dolores generalizados.
y en el caso de si hay afección de la arteria temporal, se puede hacer un diagnóstico con un ecodoppler donde se ve un halo, ¿sí? Acá les mostré, acá está, acá se ve bien, ¿sí? El halo es un signo de edema alrededor de la arteria. Bueno, la biopsia sigue siendo, digamos, el gold estándar para hacer el diagnóstico de esta patología, entre un 85 y 95% alcanza. La biopsia es muy sencilla de la arteria temporal, ¿sí? De hecho, se puede hacer de un lado y si da negativo del otro lado. No deja ninguna secuela, no trae ninguna comorbilidad, hecha en un lugar con experiencia, no trae complicaciones. Así que es una indicación muy frecuente frente a la sospecha de la arteria temporal, la biopsia de la arteria temporal. Y también es importante que una biopsia negativa de arteria temporal no descarta una arteritis de células gigantes, porque vimos que hay un porcentaje de pacientes interesantes que pueden no cursar con la arteritis de la temporal. Entonces, y a veces es difícil decir, este paciente tiene una arteritis de célula gigante con manifestación de polimialgia reumática, o tiene una polimialgia reumática sin arteritis de célula gigante. O cómo hacemos, ¿no? Porque, por ejemplo, si fuera solo que tiene una polimialgia reumática, el paciente con 8, 12, 10 miligramos de meprednisona va a responder y se sostiene ese tratamiento durante 2 años y el paciente va a andar bien. Pero si yo manejo con si el paciente en vez de una polimialgia reumática tuviera una arteritis de células gigantes, el requerimiento de corticoides es mucho mayor y no lo voy a poder sostener. Entonces, como el tratamiento es absolutamente distinto entre una y otra patología, a veces hay que ser muy exhaustivos en tratar de diferenciarlas y ver si el paciente con polimialgia reumática entra ese 15% de pacientes que a su vez pueden desarrollar una arteritis de células gigantes para tratarlo más agresivamente. Bueno, pues este cuadrito que resume todo lo que dijimos, que después lo pueden ver con tranquilidad. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una duda, no me ha quedado claro qué era el ANCA. De la quinta cátedra. De la que estoy dando clases. Ya terminé. Sí, perdón, no te escuché. No hay problema. Tenía una duda con qué era el ANCA. El ANCA es el anticuerpo, o el PR3 o el MPO, a ver, el ANCA nosotros antes a la ELISA contábamos con una técnica de inmunofluorescencia, que es una técnica que se hace en un microscopio especial de campo oscuro, y tiene que ser un microscopio de inmunofluorescencia, en donde se marca, ¿no?, las células con distintos autoanticuerpos, o sea, que se pueden ver en microscopio de inmunofluorescencia, son anticuerpos tratados para verlos, ¿no?, que produzcan inmunofluorescencia, y entonces el bioquímico especializado, al ver esa célula teñida, para decirlo de alguna forma, en el microscopio de campo oscuro, ve que la célula brilla de un color verde. Si la célula brilla en un campo oscuro de ese color verde, con esas fotos que les puse, a ver, por ejemplo esta, ¿sí?, podríamos decir que es inmunofluorescencia positiva. Esa es una célula de inmunofluorescencia positiva. La técnica de inmunofluorescencia sirve para distintos grupos de anticuerpos. Por ejemplo, el FAN. El más conocido que nosotros tenemos es el FAN. El FAN es un factor antinúcleo o anticuerpos antinúcleo, que es un conjunto de gatos, en donde se dice, yo uso estos anticuerpos marcados con inmunofluorescencia, son inmunofluorescencia positiva, es FAN positivo. Ahora, ¿qué anticuerpo es? Tengo que buscar. Sabemos que hay por lo menos identificados más de 100 anticuerpos que pueden dar FAN positivo. Hasta ahí me siguen más o menos. Igual van a tener una clase que es solo de esto,
Creo que, no sé si no la tuvieron ayer o la tienen mañana, pero hay una clase que es todo de laboratorio. En el caso del ANCA, a diferencia del FAN, hay menos anticuerpos que van a producir este ANCA, esta técnica de inmunofluorescencia. Los más reconocidos en este momento es el PR3 y el MPO, ¿sí? Que como dice acá, el PR3 produce el ANCA, esta imagen. El ANCA es una imagen de inmunofluorescencia, no es un anticuerpo. Y esa imagen de inmunofluorescencia está producida por el PR3 y el ANCA-P por el MPO. No sé si se entiende. Igual tienen la clase, no sé si ya la tuvieron o la están por tener. A ver cuándo la tienen. Es la que viene, La me parece. tenemos. Sí, ahora. A ver. Sí, ahora tienen la clase de esto. Así que ahí maten a preguntas, que les dé la clase y van a ver que es muy interesante. ¿Qué más? Una ¿Alguna pregunta, otra cosa? este tema, ¿de dónde recomiendas leerlo? Les puedo pasar, tengo el capítulo del libro de reumatología en PDF. Les puedo pasar la clase y el capítulo del libro. Se lo paso a Karina. Uy, sí, por favor. Dale, gracias. Sería genial. Sí, y ahí es muy lindo ese capítulo, está muy bien explicado y completo. Es muy lindo, es muy entretenido leerlo. Así que les paso, les paso el material teórico y les paso el PowerPoint. El PowerPoint es más nuevo, está más actualizado. El material teórico les va a servir mucho para comprender y orientarse, y luego con el PowerPoint para actualizarse de algunos conceptos. Van a ver que en el capítulo del libro todavía los conceptos son más viejos, capaz que hablan un poco de Wegener, Chugach-Straub. En los últimos años se fueron cambiando, en general en medicina, algunos nombres propios de algunas enfermedades porque algunos médicos, científicos, bioquímicos llegaron a algunas conclusiones y se han puesto sus nombres propios en algunas enfermedades, pero la forma en conseguir esos datos no es muy moralmente aceptada y por eso se decidió sacar algunos nombres propios. Sobre todo por los campos de concentración y bueno, etcétera. Ana, una pregunta. Sí. La presencia de ANCA no me diagnostica vasculitis. Mira, o sea, en medicina, esto es algo personal, ¿no? Como una síntesis personal. Yo tengo que ser muy buen semiólogo. Creo que más allá del avance de la semiología, más allá del avance de la medicina y los métodos complementarios, para mí no hay nada que reemplace una buena semiología, ¿no? O sea, pensar la enfermedad y saber qué pedir. Cuando yo pido una técnica de laboratorio, de imagen, lo que fuera, es porque estoy pensando algo. Si yo lo pido y es positivo, es porque estaba pensando eso, y si es positivo, para mí es una vasculitis. A veces se pide porque sí, no sé, el paciente tiene fiebre de origen desconocido y uno entra en la batería de estudios. No, tenemos pacientes con ANCA-P positivo que son tuberculosis, que son hepatitis C, que los pacientes, las lesiones por cocaína, por ejemplo esta que estamos viendo, ¿no? Puede tener un ANCA-P y eso puede ser una lesión por cocaína. O esta paciente que tiene esa lesión puede tener un ANCA-P y puede ser un linfoma. No es que la presencia de ANCA me dice que sí o sí es vasculitis. Está dentro de los criterios diagnósticos. Bien, gracias. Pero bueno, traten siempre de saber por qué piden lo que piden y qué están buscando, ¿no? De aprender a hacer una buena semiología. Bueno, yo me tengo que ir tengo que ir al Ateneo. No sé si alguno tiene alguna pregunta más. Doctora, se relataba un compromiso en el tabique nasal, alguna relación con uso de tóxicos o...
Claro, cuando uno tiene una lesión, la lesión del tabique está dentro del conjunto de lesiones de la línea media, ¿no? Hay que descartar primero las infecciones, como la leishmaniasis, por ejemplo, todas las infecciones y todos los usos de tóxicos en conjunto y pensar una vasculitis y pensar un linfoma, digamos, ¿no? Una lesión de línea media, la perforación del tabique puede ser infeccioso, puede ser neoplásico, puede ser por tóxicos o puede ser por una vasculitis. No lo piensa y busca. Acuérdense que la GPA puede presentarse solo como lesión granulomatosa en vías aéreas superiores. Puede haber solo una perforación del tabique. Ahora, la histoplasmosis también puede ser solo una perforación del tabique, ¿no? Entonces, si yo intento tratar, pienso que es una GPA y lo trato, y era una histoplasmosis, se va a morir el paciente. Ahora, si yo pienso que es una histoplasmosis y lo trato, y era una GPA, el paciente se va a complicar también. Entonces, bueno. Bueno, escuchen, al final del Power está mi mail. Les dejo ahí el mail, cualquier cosa me pueden mandar un mail, o estoy acá en reumatología, o le piden a Karina mi celular, no hay problema. Bárbaro, muchísimas Gracias. gracias. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por estar. Bueno, los dejo después, que ahora además tienen la otra clase, que es muy interesante también del laboratorio. Adiós. Chao, chao. Chao, Muchas gracias. gracias, doctora. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. ¿Tenemos clase ahora o a las 9:30? Me parece que 9:30. Bueno, gracias. Cari, sigue grabando. Sigue grabando, sí.